Buenas tardes. Sí, Buenas buenas tardes. tardes. Sí, aquí Eh, tenemos. escucha muy bien. Ok. Ok. Gracias. ¿A ti? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa porque no aparece. ¿Eres Alfa? Yes. Ah, ok. Uh, I, you're a student. Estudiante. Ok, perfecto. Yes. Bienvenida a la clase. Ya tenemos a gente. Muy bien. Ujú. Ok, entonces tú me indicas, Tamara. Sí, espera un segundito. A ver. Ok, Mm, un Ok. poco español. So, entiendo. Ok. Ok. Dale. Bueno, intentaré hablar un poquito más despacio. Pues si quieres comenzamos, sí. Ok, Eh, muy bien. Entonces, muy buenas tardes, Tamara. El día de hoy vamos a impartir el tema el tejido nervioso. Bienvenido a todos. Espero les guste la clase. Y adelante, Tamara, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por todo. Una disculpa que ando un poquito resfriada y mi voz está un poquito rara, pero estamos aquí preparados para dar la clase. Para los que no me conozcan, yo soy neuropsicóloga cognitiva y clínica, además de especialista en metodología de investigación. Entonces, bueno, en esta clase he querido pues traer una parte un poquito más profunda de la neuroanatomía y de la composición del tejido nervioso, que son los distintos tipos de células y obviamente de las neuronas. Entonces es una clase un poquito más técnica, es más teórica, pero bueno, pues para que tengan pues siempre un poquito de contenido de todos. Entonces, bueno, principalmente el tejido nervioso está compuesto por dos componentes, por la neurona y la neuroglía. Ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que corresponde a cada una de ellas. Aquí tenemos una imagen de las primeras estudios que se llevaron a cabo en relación con la detección de la neurona. Hasta, bueno, Santiago Ramón y Cajal fue el que planteó el paradigma que todavía es vigente en la actualidad. Sin embargo, no fue el primero que habló precisamente de estas características de esta neurona, de esta célula tan especial que forma parte de nuestro cerebro y de nuestra estructura del sistema nervioso, ¿no? Antes la doctrina dominante era la de Golgi, pero Santiago y Ramón y Cajal también con las ventajas de pues los avances en la tecnología, ¿no? En el tema de los microscopios que hasta entonces no estaban disponibles y el progreso en la tecnología y en las técnicas de investigación, pues él pudo empezar a trazar más en detalle las características, la fisionomía, el funcionamiento y la distribución de las neuronas. Según él, que además fue premio Nobel y español, yo soy española, él propone que la neurona es una estructura básica y funcional del sistema nervioso. Digamos que es el eje central de todo este sistema. Bueno, como ya hemos dicho, las neuronas son células que forman el tejido nervioso. La forma en la que tienen de conectarse unas con otras es mediante una conexión química y otra eléctrica, que es lo que denominamos sinapsis. Y lo que precisamente estas redes de neuronas interconectadas lo que permiten es crear redes de comunicación que transmiten señales por determinadas zonas del sistema nervioso. Digamos que cada neurona es como si fueran distintos lugares, ¿no? Que están unidos y crean como una especie de carreterita, un trayecto, ¿no? Por cada una de esas escalas. Y las neuronas en realidad no están pegadas unas a otras, pero están muy cerquita y realmente pues lo que permiten es que de unas a otras se van pasando la información para que pueda llegar desde el origen de esa fuente de información hasta las regiones cerebrales que van a procesar precisamente ese tipo de información. Está compuesta por la célula nerviosa y por sus prolongaciones. Ahorita les voy a poner una imagen en la que vamos a ver precisamente esta forma que yo creo que muchos de ustedes ya han podido visualizar. Además son células excitables, es decir, que funcionan a través de, decíamos, esta conexión química eléctrica
que les permite que se exciten y se activen de manera que puedan recibir los estímulos y puedan seguir conduciendo el estímulo nervioso por todo el cerebro. Y no solo el cerebro, ¿no? También hay otro tipo de células que vamos a encontrar en el sistema simpático, que por ejemplo, pues ya tiene que ver con los sentidos y con la médula espinal. Bueno, pues aquí ya pueden ver la imagen de la estructura que tiene la célula. La parte que vemos que tiene como las ramificaciones, en el centro se encuentra el cuerpo o el núcleo de la célula. El núcleo va a ser una parte dentro de ese cuerpo. Esas ramificaciones se llaman dendritas, que precisamente son las que están en contacto con la neurona inmediatamente anterior. Luego, una vez que esa conexión o esa información llega por las dendritas, se procesa en el núcleo y luego se continúa el impulso nervioso a través del axón, que tiene la característica de estar mielinizado. La mielina es una sustancia que básicamente es como si fueran los cables que encontramos nosotros de electricidad. Es una sustancia que rodea el axón para que esa comunicación sea más efectiva y también que no se pierda información y que también se pueda comunicar más rápidamente. Entonces, el terminal del axón se comunica con la siguiente neurona, de manera que cada neurona también está conectada por varias. Esto dependerá de las áreas, porque obviamente también hay veces que cambian el tipo de la forma de la neurona en función también de dónde se encuentran. Por ejemplo, las células que se encuentran vinculadas al ojo tienen una característica física diferente y una estructura. Es la misma estructura, pero la forma cambia. Bueno, entonces esta forma precisamente lo que permite a la neurona es que reciba, perdón, señales desde receptores sensoriales, porque a veces también estos receptores sensoriales pueden ser, por ejemplo, la piel, algún tipo de órgano, ¿vale? No solamente una neurona, sino puede estar conectado a una otra célula, a un órgano. Conducen estas señales como impulsos nerviosos y transmiten las señales a otras neuronas o a las células efectoras. Llega un momento que también estas células pueden estar conectadas, por ejemplo, con músculos, ¿de acuerdo? Que permiten precisamente el movimiento. Y bueno, este tipo de neuronas, de células, las encontramos en el encéfalo, que obviamente está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo, el tallo. La médula espinal, como decía, que también eso lo que nos permite es conectar con los distintos músculos y también órganos, y los ganglios. Bueno, aquí tenemos la estructura como analizada un poquito más en detalle. Ahorita vamos a ver cada uno de esos elementos. Esto es lo que es el cuerpo de la célula. Hemos visto que, como ven, acá tenemos las distintas dendritas, que son las que conectan con otras neuronas o con otras células. Y aquí todo en el centro tenemos el cuerpo de la célula, que se encuentra limitado, está totalmente como esta pared que delimita este núcleo, se llama la membrana plasmática. Vamos a encontrar acá, ahorita vemos que el núcleo es el que está como en el centro, ahorita vamos a ver las características que tiene, pero también encontramos otro tipo de elementos o de orgánulos, ¿no? Como por ejemplo, pues la sustancia de Nissl, las mitocondrias, el aparato de Golgi, los polisomas, y ahorita vamos a ir viendo en concreto cómo funcionan cada uno de estos elementos. Y como ven, aquí pueden ver con este corte mucho más preciso, ¿no? Como la mielina precisamente es un recubrimiento del axón, ¿no? Como les decía, es como si fuera el cableado, ¿no? Que protege el axón para que la señal se transmita. Evidentemente igual, como si fuera un cable eléctrico, ¿no? Permite que la conducción sea más eficiente, pero también obviamente protege de que no se rompa ese cablecito, ¿de acuerdo? Ay, perdonen, es que ando un poco resfriada. Entonces, vemos que ya entrando en cada una de las partes, ya desglosándolas, vamos a encontrar las dendritas, que son extensiones del cuerpo celular y que se expanden, que expanden la superficie receptiva de la célula, porque si solamente tuviésemos el núcleo, el acceso de información a la que tendría la célula sería mucho menor, pero al extender esos ramificaciones,
permite que recibamos señales de más superficie, que tengan mayor alcance y que luego se te transmita al cuerpo celular. Se ramifican repetidamente, de manera que hay varias ramificaciones por cada una de las neuronas y están cubiertas de extensiones citoplasmáticas llamadas gémulas o espinas dendríticas. No pretendo que se aprendan todos los nombres, simplemente como que podamos entender el mecanismo, ¿no? Ir un poco como con un microscopio y que podamos entender que es la unidad más básica de todo lo que pasa acá y de lo que hemos podido hablar en otras clases, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de todo eso? Estas espinas aumentan en forma adicional en el área superficie receptiva de las dendritas, de manera que cuanto más área, pues hay más capacidad receptiva de señales, como decíamos. Bueno, de cara al axón, van a encontrar que es como un cono axónico, ¿vale? Es el que aquí en la imagen es lo que decíamos aquí, todo esto que aparece como mielinizado. Es como eh, el bracito más largo que tiene la neurona. Esta parte de la neurona está especializada, ya decíamos, en facilitar la propagación del potencial de acción, que es la señal precisamente que en neurociencia decimos de todo o nada, ¿no? Porque es o la señal se transmite o la señal se pierde, pero porque a veces puede haber millones de cosas, ¿no? Cuando perdemos la mielina precisamente de los axones, a veces puede haber problemas de conexión cerebral. Y obviamente también cuando hay accidentes cerebrovasculares o traumatismos en los que se afecta el tejido neuronal, puede ser que esa señal de la neurona previa llegue, pero llegue a punto muerto. Entonces también ahí tenemos esta parte en la que, o cuando no tenemos los neurotransmisores necesarios para que ese potencial de acción se genere, pues a veces la señal no se puede propagar. El axón puede ser corto, pero en realidad en otro tipo de neuronas las podemos encontrar muy largas, ¿no? Hasta 1 metro a partir del cuerpo celular. Entonces, las que tienen que ver con las partes sensoriales, yo les decía, normalmente son más largas, tienen el axón como más localizado, por ejemplo, la médula, pero luego los axones son bastante más extendidos. Pero puede haberlo de distinta forma. Les decía que la neurona, la estructura es la misma, pero la forma puede cambiar en función de su función, ¿no? Valga la redundancia. En todo el citoplasma, que es lo que encontramos en el núcleo y sobre todo en el axón, hay microtúbulos o neurofilamentos. Estas son las carreteras del axón, es decir, que son las que permiten el transporte de macronutrientes, porque nuestras neuronas obviamente se alimentan, especialmente de oxígeno, pero también de otro tipo de sustancias. Entonces permiten que precisamente también haya un transporte ascendente y descendente eh, para el axón. Las sustancias que se producen en el soma, que está dentro del núcleo, deben transportarse por el axón hasta la membrana celular de este, lo mismo que a la terminal del axón. De manera que también nuestras células no solamente son señales, sino que también son sustancias que son necesarias transportar para las siguientes neuronas. Todas las terminales del axón de la misma neurona contienen los mismos neurotransmisores. Aquí también vamos a encontrar de que hay neuronas que funcionan con un neurotransmisor específico, también en función del área en el que se encuentra. Sin embargo, puede haber más de un neurotransmisor en una sola neurona, cuando dos o más neurotransmisores coexisten dentro de una neurona. Los neurotransmisores precisamente son eso, son transmisores de la señal neuronal. Son como, digamos, la gasolina o el excipiente, lo que nos permite que esa señal se genere. Bueno, dentro del axón, aquí tampoco me voy a quedarme como demasiado en detalle. Hay dos tipos de transporte. Anterogrado, que es desde el soma, que está en el núcleo, hasta la terminal del axón, que puede ser tanto un transporte rápido como lento. Y esto lo que permite es mover las vesículas sinápticas o sus precursores por medio de las moléculas motoras a lo largo de la superficie externa de los microtúbulos. Esto es muy técnico, entonces simplemente saber que hay unas señales que van hacia adelante y luego el transporte retrógrado es cuando las sustancias que son subproductos metabólicos, por ejemplo, que se
sueltan en el terminal del axón y la neurona la vuelve a absorber para que no se quede ahí como residual. Hay unos elementos que ahorita vamos a ver que funcionan como señores de la limpieza, ¿no? Van con sus camioncitos para limpiarlo y lo vuelven a traer al cuerpo celular de la neurona, donde se puede volver a regenerar. Entonces, eso es una comunicación retrógrada. Retrógrada significa desde un punto hacia atrás. Y su velocidad normalmente es la mitad del transporte anterogrado. Por ejemplo, los virus, así como las sustancias tóxicas que se absorben en la terminal nerviosa, pueden transportarse de vuelta al cuerpo celular. Por eso también es que no se enferma, ¿no? Porque hay determinados residuos que se absorben, pero pues que se quedan ahí. Entonces aquí vemos pues el tipo de transporte. Eso que ven en el centro es el axón, el botón sináptico es el que aparece como con la formita precisamente como de botón. Entonces como hay sustancias que se liberan desde el centro de la neurona hasta el botón, y hay otras sustancias que se recopilan, se recuperan para poder, como digamos, reciclarlas o procesarlas de nuevo en el núcleo, ¿no? Entonces hay una comunicación no necesariamente circular, pero digamos que hay comunicación en los dos sentidos. Vale. Les decía que la neurona está delimitada por como una pared, ¿no? Una sustancia que se llama eh, la membrana plasmática. Y esta está compuesta por una doble capa de moléculas lipídicas. Lipídicas hace referencia a lípidos, de manera que es una capa de sustancia grasa que tienen varias funciones. Uno, detectar hormonas o neurotransmisores en el exterior de la célula y transmitir digamos, a la célula esa información, decir, oigan, aquí tenemos estas hormonas y estos neurotransmisores que están aquí alrededor, ¿qué hacemos con ello? Luego también son como los guardias, ¿no? Entonces permiten el acceso al interior de la célula, pero permitiendo que unas sustancias entren y otras no. Aquí vamos a ver que obviamente decíamos, hay sustancias de desecho neuronal que se liberan al espacio y hay veces que las podemos absorber, las neuronas las pueden absorber para procesarlas, pero otras veces no nos interesa que sea así, ¿no? Y esto es lo que pasa, decíamos en la antigua diapositiva, ¿no? Con las sustancias tóxicas, eso es el problema que hay, ¿no? Que la célula luego la vuelve a reabsorber. Y también la tercera función es transportar determinadas sustancias dentro de las células. Bueno, ahorita ya vamos a entrar como a lo que es el núcleo, ¿vale? Hemos dicho que la membrana es todo lo que rodea el centro, pero el núcleo es como una parte todavía más chiquita que con forma circular habitualmente que está en el centro de la neurona. Este núcleo contiene información sobre los genes, o sea, todas las neuronas tienen información sobre nuestros genes y pues sí, tienen una forma esférica. Se localizan el nucleolo y los cromosomas dentro de el núcleo. El nucleolo es el que se encarga de producir ribosomas, que precisamente tienen una función importante en la síntesis de las proteínas. Y, ay, perdonen, es que no puedo respirar y me fatigo un poco. Y los Tranquila, con cromosomas, calma. sí, no, ay, estaba bien hasta que empecé la clase. Así que, y los cromosomas están formados por cadenas largas de ADN, que es el ácido deoxirribonucleico, que precisamente, que es lo que les decía, ustedes habrán podido ver la imagen de los cromosomas, creo que no la he incluido, que normalmente son como dos cadenas largas que luego tienen como una especie de espiral en el centro. Esas son los cromosomas y tienen la información genética de cada uno de su organismo, ¿no? De manera que esta información es única porque es individual para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que cuando se activa parte de estos cromosomas, que como ya he dicho, y tienen información sobre los genes, se origina la síntesis del ácido ribonucleico mensajero, que es el ARN. Es decir, transforma el ADN, que es la información que nosotros tenemos, con el ARNM, que precisamente es el que da el mensaje para qué proteínas se deben
generar en ese momento, ¿no? Entonces, literal, yo me acuerdo, no sé si ustedes lo vieron, pero en España había una serie, bueno, era internacional, ¿no? Que se llamaba Érase una vez la vida o algo así. Y entonces yo me acuerdo siempre cuando estudio esto, que me acuerdo perfectamente como de los dibujitos y cómo era, ¿no? Entonces, literal, era una persona que llevaba un papelito, ¿no? Un mensaje, entonces él atraviesa la membrana nuclear, se liga a los ribosomas y entonces lo que hace, ¿no? Les entrega como ese papelito enrollado con la información de los genes para que los ribosomas puedan crear las proteínas específicas y necesarias para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, literal, son como mensajeros. Em, y luego las proteínas actúan como enzimas, que es decir, son catalizadores, que lo que permiten es que ocurran reacciones químicas sin que sean necesariamente partes del producto final, ¿no? Entonces, lo que permiten es que se generen reacciones químicas necesarias para que se generen otro tipo de procesos en la neurona, ¿no? Pueden unirse con otras moléculas o bien pueden hacer que estas moléculas se separen. Bueno, pues tenemos aquí el citoplasma. El citoplasma es como todo lo que rodea al núcleo, que es una especie de sustancia gelatinoso. Es una gelatina, es una, eh, sí, algo como pastoso que rodea el núcleo y que habíamos visto en la otra imagen, que contiene otra serie de pequeñas estructuras que denominamos orgánulos, porque bien porque son muy chiquititos y porque además cada uno tiene una función muy especializada. De nuevo, no pretendo que se aprendan los nombres, aquí solamente es como para que puedan entender todo lo que pasa dentro de su organismo sin que nosotros apenas nos demos cuenta, ¿no? Es un mecanismo muy complejo, la verdad que a mí me impresiona y me apasiona, en el que obviamente la coordinación de todos estos elementos permite que podamos funcionar en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos mencionado que algunos de estos orgánulos era la sustancia de Nissen, eh, el aparato de Golgi, la mitocondria, los microfilamentos, los microtúbulos, lisosomas, centriolos y, bueno, algunos otros más que aparte hay como una serie de sustancias. Ahorita solamente vamos a ver alguno de ellos. Y como ven, bueno, pues todos, el centro está, la membrana nuclear está acá, aquí tenemos el nucleolo y el núcleo, ¿vale? Aquí en la parte rojita, y ven que la membrana protege al núcleo porque y tengan en cuenta que el núcleo es la que guarda la información más importante. Entonces, es necesario que esto esté protegido para que no tampoco cualquier sustancia entre ni tampoco salga. Y como ven, es un complejo de elementos muy grandes que van a permitir que la célula pueda cumplir la neurona con todas sus funciones. Entonces vamos a ir pues pasito a pasito. Las mitocondrias tienen como una forma como de judía, ¿no? Como una vita, como un frijol, en el que tienen, bueno, una serie de paredes internas, una serie de membranas que se encargan sobre todo o tienen un papel muy grande en la economía de la célula, en la economía energética, ¿no? De manera que se optimicen todos los procesos. Lo que sucede es que muchos de los pasos bioquímicos que son necesarios para obtener energía a partir de la degradación de los nutrientes tienen lugar en las quistas de las mitocondrias. Decíamos antes que las mitocondrias son las que se encargan de generar la energía para que la neurona pueda funcionar. Entonces se producen, hay distintas, digamos, pasos, ¿no? No son pasos, procesos bioquímicos que se generan, de manera que en las crestas ahí es donde se genera esta energía. Las células le proporcionan nutrientes a las mitocondrias y estas lo que producen es adenosín trifosfato, que se llama el ATP, que es una molécula especial que se utiliza como fuente de energía. Entonces, digamos que las mitocondrias son como nuestra fábrica de energía, como nuestra central nuclear particular, que lo que permite es precisamente generar el ATP, que es lo que va a permitir dar la energía para que el resto de los elementos de la neurona puedan cumplir sus funciones correctamente. Luego tenemos el retículo endoplasmático, que como ven tiene una estructura pues parecida como si fuera
aquí en México lo llaman tripa, en España como los callos, ¿no? Es como una sustancia membranosa, ¿no? Como si fuera casi intestinal, pero que en realidad está, imagínense, el tamaño de una neurona, o sea, el nivel de detalle y de tamaño que tienen es muy, muy, muy chiquito. Este retículo que tiene esta forma tan peculiar, lo que permite es que permite acumular, ¿no? Es un almacenamiento de sustancias químicas y también es un canal para poder transportarlas a través del citoplasma, que hemos dicho que es toda la parte que rodea el núcleo. Ahí, como el intestino, hay uno rugoso y otro liso, contiene ribosomas, que ahorita vamos a ver qué son, y lo que permiten es que las proteínas que generan los ribosomas se transportan al exterior de la célula y se utilizan en la membrana, pues para distintos intercambios energéticos o de sustancias más bien. Entonces, digamos que permiten almacenar, pero también transportar estas sustancias químicas que necesitamos. El aparato de Golgi también tiene una forma muy peculiar, que está así como dobladito, ¿no? Es una especie, es un tipo de este que estamos viendo del retículo endoplasmático, es un tipo especial de este tipo de elementos o de orgánulos. Su función es envolver y empaquetar algunas moléculas como las que liberan las hormonas, ¿no? Entonces, digamos que tiene una labor como de protección. Luego, una vez que estas sustancias, estas hormonas se liberan fuera de la célula, esto lo llamamos exocitosis. Y lo que permiten precisamente es que las moléculas se comunican entre sí, pues mediante esa segregación de estas sustancias, ¿no? Mediante estas moléculas que se liberan. Como ven, aquí tenemos la vesícula de transporte, pasa por las distintas cisternas del aparato de Golgi y luego una vesícula secretora lo que hace es mandar esa molécula hasta la membrana celular y ahí las proteínas se liberan, como ven en la imagen. Bueno, dentro del aparato de Golgi también encontramos otra función que tiene, es que tienen lisosomas. ¿Y qué son los lisosomas? Pues son pequeños saquitos que contienen enzimas que degradan las sustancias que ya no son necesarias para la célula. Digamos que es una especie de trituradora, de depuradora, ¿no? Que permite precisamente todas esas sustancias que ya no son tóxicas o en realidad material de desecho o ya no se pueden reutilizar, lo que permiten es que se puedan reciclar o que bien salgan fuera de la célula y de otra manera puedan ser absorbidas y tratadas internamente. Digamos que es una planta de reciclaje, pero muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Bueno, luego también decíamos que encontramos citoesqueleto, que precisamente es como una matriz de fibras, ¿no? Son como otros cableados que vamos a encontrar que están basadas o su componente principal son proteínas insolubles, es decir, no se pueden disolver en agua y incluyen precisamente células insolubles. Precisamente el citoesqueleto, como su palabra dice, permite, ¿no? Genera el esqueleto, da la estructura y la forma a la neurona, ¿no? Es sobre la que ella se apoya. Y está conformado por tres tipos de fibras que vamos a encontrar aquí, como ven en la imagen. La que es más gruesa se llama microtúbulo, que tiene una forma pues especialmente igual, como ven, como especie de cable, ¿no? En el que también, como decimos, todos los elementos están formados por proteínas. Luego vamos a encontrar los filamentos intermedios, que tienen así que están formados como por otros elementos circulares como engrosados, ¿no? Insertados, y los microfilamentos que son todavía un poquito más chiquitos, fíjense, 7 nanomilímetros, que también están formados por determinados, ya no son filamentos proteicos, sino pues como pequeñas burbujitas de proteínas que se asocian para dar esta forma. Y como ven, pues aquí tenemos las mitocondrias y tenemos otra serie de elementos además de eso. Bueno, luego encontramos dentro del axón, no solamente hemos estado hablando como de la mielina y demás, pero el axón también tiene componentes dentro de él mismo, ¿no? Hablamos del axoplasma, que precisamente es como el citoplasma, esa sustancia gelatinosa que contiene el axón.
Los botones terminales, que como ven aquí en la imagen, son lo que aparece al final del axón y que estos botones son las que comunican con las dendritas de la siguiente neurona, requieren de algunos elementos que solo se producen en el soma, ¿vale? En el cuerpo celular. Sin embargo, debido a que algunos axones son muy largos, les decía que a veces los que tienen parte, los que se ponen con los músculos, a veces hay algunos que son muy largos, se tiene que desarrollar un sistema de comunicación que conduzca estos elementos que se generan en el soma, en el axoplasma, y esto es lo que se denomina transporte axoplasmático. En este proceso, las sustancias que se impulsan por los microtúbulos, que son lo que hemos visto que eran como esos cableados que hemos dicho que son de proteínas, eh, precisamente son a través de ellos por los que se transmiten estas sustancias a lo largo de todo el axón hasta que se llega al botón. Este movimiento de sustancias desde el soma, que recordemos que es como la parte donde está el centro, hasta los botones terminales se llama transporte axoplasmático anterorado. De este ya hemos comentado. Y este movimiento se lleva a cabo mediante las moléculas de una proteína que se llama cinesina. Sin embargo, el movimiento contrario, que también hemos hablado de él, que se genera desde los botones terminales al soma, denominamos el transporte axoplasmático retrógrado. Y en este caso está mediado por otra proteína que se llama DNAI. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen para que puedan verlo un poquito más bonito y un poco más llamativo. Ven como el aparato de Golgi se encuentra aquí a un lado, pero fíjense que el retículo endoplasmático rodea casi prácticamente la membrana celular. El centro lo encontramos en el núcleo aquí de color verdecito y las mitocondrias, pues hay varias en los distintos elementos. Y además, un poquito más afuera encontramos el retículo endoplasmático liso. Y como ven aquí podemos ver muy bien en esta imagen que esta neurona que está de color rojo recibe, aquí tenemos la sinapsis, ¿vale? Por los axones de otra neurona. Entonces hay varias neuronas que están conectando con esta mediante las dendritas. Y también vamos a encontrar acá los ribosomas, que son estos elementos más circulares, y bueno, todo el retículo endoplasmático rugoso, que en realidad es como lo que recubre también la membrana. Y aquí vamos a ver el detalle también, ¿no? De los microfilamentos que hemos visto que hemos comentado en el axón, que circulan en paralelo, además de obviamente de otros elementos del axoplasma, pero vamos a encontrar estos tubitos y como ven, aquí tenemos también una ampliación de cómo es la sinapsis. Este es el botón del axón que permite la liberación de unas sustancias que la dendrita de la siguiente neurona tiene una serie de receptores y si tiene receptores para las moléculas que se liberan y los neurotransmisores correspondientes reciben y esto de nuevo pues permite que se continúe la señal. Bueno, aquí les decía que vamos a encontrar distintos tipos de neuronas según la prolongación y según la forma. Como ven, todas tienen un núcleo, pero su forma dista mucho una de otras, ¿verdad? Vamos a encontrar las neuronas unipolares, que en este caso el cuerpo celular solamente tiene una neurita que se divide en dos ramas. Una se dirige a la estructura periférica, como puede ser, periférica se refiere al sistema nervioso periférico, y otra se introduce al sistema nervioso central. Luego vamos a encontrar las bipolares, que tienen también dos axones, y vamos a encontrar una única neurita que se encuentra en el centro. Y las multipolares, que son las que hemos estado observando y que son las que realmente son las que hay en el cerebro y en la médula espinal, tienen varias neuritas, de manera que surgen, ¿no?, del cuerpo celular distintas y luego los distintos axones. Entonces, la forma en la que más o menos está más conocida. Estas bipolares les decía que son específicas, estas solamente se encuentran en la retina. Creo que en alguna otra parte más, ahorita no recuerdo, pero es como una característica muy especial de la retina. Luego, en cuanto también al tipo según su tamaño, vamos a encontrar las Golgi tipo 1, en las que encontramos un axón muy largo, lo van a ver aquí en la imagen, que es de más de 1 centímetro más, y forman largos tractos de fibras que se conectan especialmente en el cerebro y en la médula espinal, y también las vamos a encontrar en los nervios periféricos.
Y las Golgi tipo 2, aquí vamos a encontrar otras neuronas que tienen el axón muchísimo más corto, que termina cerca del cuerpo celular, entonces en realidad como que están muy pegaditos o incluso que están ausentes. Son más numerosas que las de tipo 1 y tienen pues una especie de como de forma estrellada precisamente, pero como no tienen el axón, que es el elemento más largo, pues parecen precisamente como estrellitas y normalmente pues están muy abundantes en la corteza cerebral, en el cerebelo y normalmente pues tienen una función inhibidora, es decir, que la información que reciben da una señal a la neurona de que tiene que inhibir su respuesta, que esa respuesta puede ser la segregación de hormonas, la segregación de sustancias o la activación de un músculo. Y luego también encontramos distintos tipos de neuronas en función de su función, básicamente. Te encontramos las sensitivas, que se llaman aferentes, que lo que permiten es recibir información sensorial del exterior e interior del cuerpo. Es decir, son aquellas que conectan con los músculos, con la piel y obviamente con todos los órganos internos, ¿no? También la información de la temperatura, de la posición, todo lo que conecta luego con la médula espinal y esa información sube por la médula espinal hasta que llega al cerebro, que ahí es donde se procesa la información y se toman las decisiones necesarias, ¿no? El cerebro lo procesa. Las motoras se llaman eferentes porque precisamente dan un mensaje de salida. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido la información del exterior, llega las neuronas, llega la información al cerebro, ahí se procesa, se toma una decisión y a veces esa decisión puede ser una acción motora, ¿no? Puede ser desde hablar, desde salir cuando hay una emergencia, ¿no? Movernos, hasta pues simplemente mover una mano si me estoy quemando del calor, ¿no? Entonces, esas neuronas envían mensajes a los músculos y permiten precisamente que el cuerpo se mueva. Y luego existen unas neuronas que están, digamos, intermedias, que permiten la conexión de unas con otras, que son las interneuronas, ¿no? Que precisamente tienen la función de tener información de unas a otras y que eso se pueda seguir como activando. Aquí, por ejemplo, pues encontramos, ¿no? Precisamente, si a mí me dan un golpe, el músculo recibe una señal, ¿no? De un impacto que va por una neurona sensitiva que se cruza acá en la médula y en la médula va a subir al cerebro. ¿Qué manera va a decir? Ah, pues si he recibido un golpe, lo que tengo que hacer es encoger la pierna, ¿no? Me tengo que proteger. Entonces, esa señal se da en el cerebro, vuelve a bajar por la médula espinal, ahí se genera un cruce en la médula y entonces las neuronas motoras, como ven, conectan de nuevo con el músculo y le dicen retráete, ¿vale? Ahí sería como una inhibición. Bueno, aquí tenemos simplemente un resumencito y aquí alguna, para que vean también lo de la parte de la célula estrellada, ¿no? En el cerebelo y granulosa para que vean algún tipo de ejemplos más. Estas son motoneuronas inferiores de la médula espinal. Ven la forma. Esta es una neurona, una célula piramidal, que acá las encontramos más en la corteza cerebral. Y aquí tenemos una célula de Purkinje que se encuentra en la célula, en el cerebelo. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Alguien Vale, tiene avanza. alguna pregunta al respecto? Si no, voy a dar como 10 minutitos al final de la clase, 10-15, o sea que todavía puedo avanzar un poquito más para que podamos plantear cualquier tipo de duda. Ok, perfecto, Tamara, adelante. Gracias. Entonces, bueno, esa es toda la parte de la neurona y hemos dicho que también encontramos en el sistema nervioso otro tipo de células que se llama neuroglía. En este caso, son células que no son excitables, es decir, no se activan con la recepción de determinado tipo de información como sí lo hacen las neuronas, pero lo que permiten precisamente es dar sostén a las neuronas del sistema nervioso, actúan como apoyo y también a veces incluso como estructura física, ¿vale? Son más pequeñas que las neuronas, pero son mucho más numerosas que ellas. Si ya tenemos muchas neuronas en el cerebro, imagínense cuántas neuroglías podemos encontrar. Representan casi la mitad del volumen total del encéfalo y de la médula espinal, para que se hagan una idea. A diferencia de las neuronas, en este caso vamos a encontrar células, que aquí vemos algunos de los tipos que existen, en las que no va a haber axones. Existen 4 tipos. Tenemos aquí los oligodendrocitos, que como ven son los que sostienen aquí la mielina del axón.
la microglía, las células ependimarias, las células de Schwann, que es una especie también especial, y los astrocitos. Ven que todas van a dar apoyo o soporte a la neurona. Bueno, pues los astrocitos aquí las tenemos. Ven que tienen un núcleo y están sosteniendo los axones de distintas neuronas a la vez que están conectadas con vasos vasculares. Tienen cuerpos celulares con prolongaciones que se ramifican y se extienden en todas las direcciones. Ven que son como pequeños monstruitos así como de juguete que se agarran a distintos elementos. Lo que permiten precisamente su función es hacer un armazón de sostén para las células y las fibras nerviosas, para que no estén obviamente flotando, ¿no? en el líquido del cerebro, sino que puedan tener como esta estructura. Y también pueden servir como fagocitos, esto significa fagocitar es como esta parte del reciclaje que decíamos, de poder eliminar las terminaciones axónicas sinápticas degeneradas, como el residuo que queda fuera de la neurona. Los astrocitos también se pueden encargar de absorberlo y de procesarlo. Después de que hay muerte neuronal por enfermedad, los astrocitos proliferan y rellenan los espacios previamente ocupados por las neuronas. Esto es lo que se llama gliosis de reemplazo. Entonces, digamos que ocupan el espacio de lo que se está muriendo. Son capaces de producir sustancias que tienen un efecto trófico sobre las neuronas vecinas y también tienen un importante papel en la estructura de la barrera hematoencefálica que hay en el cerebro. De manera que el cerebro no, en realidad está como flotando dentro de nuestro cerebro, de nuestro cráneo. Entonces hay una barrera que precisamente nos permite que determinadas sustancias salgan y otras no entren y nos proteja, por ejemplo, de infecciones. Y también pues se agregan citocinas que tienen que ver con algunas otras funciones del sistema nervioso. Bueno, aquí tenemos astrocitos fibrosos y otros protoplasmáticos. Aquí no me voy a centrar, no me voy a dedicar a esto. Los oligodendrocitos, que es otra de las células gliales, tienen cuerpos celulares más pequeños y tienen pocas prolongaciones que son muy delicadas. En este caso no hay filamentos, como en el caso de otros elementos. Se encuentran con frecuencia en filas a lo largo de las fibras nerviosas mielínicas. Van a ver aquí, ven los distintos acciones y ellas están como alrededor de ellos y rodean los cuerpos celulares nerviosos. Son precisamente los que se encargan de la formación de la mielina, que es lo que decíamos, y precisamente, pues obviamente en esta parte de protección que tiene la mielina también influyen sobre la bioquímica de las neuronas. En el caso de la microglía, esta se encuentra dispersa por todo el sistema nervioso central y de ahí derivan los macrófagos externos al sistema nervioso. Son las células microgliales más pequeñas y normalmente pues están inactivas cuando el sistema nervioso está en estado normal, pero cuando existe algún tipo de enfermedad inflamatoria actúan como células inmunitarias, de manera que son como neuroprotectoras, ¿vale? Y también lo que hacen es que eliminan, bueno, a veces cuando hay enfermedades autoinmunes, lo que parece que sucede es que en realidad en vez de hacer una protección neuronal, hacen lo que se llama neurotoxicidad, o sea, generan un propio elemento que ataca a las propias células. Aumentan el número en presencia en el tejido nervioso dañado, cuando precisamente pues, hay lesiones, hay traumatismos craneoencefálicos, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y SIDA. Lo que pasa precisamente es que eh, abundan porque hay más afectación de neuronas alteradas. Y muchas de estas células son monocitos que han migrado desde la sangre. Y las células ependimarias, que es otro tipo de célula glial, encontramos que revisten las cavidades del cerebro, aquí vemos, y del conducto ependimario de la médula espinal. Lo que hacen es que precisamente forman una capa de células en forma de cubo o cilíndrica que tienen microvellosidades y cilios que permiten precisamente el flujo de líquido cefalorraquídeo. Y existen tres grupos, esto tampoco voy a entrar en detalle, hay distintos tipos, entonces aquí encontramos el cilio, que son estos elementos, el ciclo cefalorraquídeo, que es el que rodea el cerebro y también la médula espinal, y aquí encontramos pues estos cilios que son los que permiten como la protección. Existen, bueno, tres tipos, tampoco aquí ahorita me voy a detener en los nombres, simplemente ependimocitos, tanicitos y células epiteliales coroideas. Y bueno, pues creo que, a ver,
hasta aquí yo creo que vamos a ver si hay alguna duda para que tengan espacio. Aquí esto es un resumen un poquito de las distintas células epidimarias también y las características. Tampoco es necesario que lo memoricen todo, simplemente pues para que puedan tener una idea. No sé si aquí hay alguna consulta. Ok, Tamara, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o si gusta escribirlo en el chat para poderlo leer? A ver, voy a dejar de compartir. Ya saben que me gusta. Pues está bien si tienen alguna duda, si hay alguna parte. Mire, pues solamente, a ver, voy a poner una última que me quedaba de este bloque que acabo de ver. Déjenme un segundito y así ya acabamos y ahorita les doy, mientras que se piensa en la pregunta. También si hay alguna cosa que les haya llamado la atención, me encanta también leerlo. Aquí simplemente, bueno, para que puedan ver el espacio, precisamente el extracelular, fuera de la célula, el espacio que se produce, ¿no? Entre las neuronas y decíamos, y la neuroglía, hay hendiduras muy estrechitas, aquí las vamos a encontrar, que están unidas entre sí y llenas de líquido tisular, ¿vale? Que es lo que forman como el espacio extracelular. Y bueno, pues acá lo que permite es que este espacio está en contacto con el líquido cefalorraquídeo, pero permite que no el cerebro directamente esté en contacto con él. Y entonces lo que permite es rodear los capilares sanguíneos del cerebro y de la médula espinal para protegerlos, ¿no? Precisamente para que no haya problemas. Y también proporciona un intercambio de iones y de moléculas entre la sangre, las neuronas y las células neuroguiales. Entonces, está ya como lo que me queda de este bloque para que pudiéramos ver cómo se ve lo que hay fuera de la célula. Encontramos aquí proteínas, vemos que también el colesterol, esto es lo que sucede que se va perdón, es que me anda saltando la alarma sísmica porque en México estamos teniendo aquí. Entonces, bueno, y una capa de fosfolípidos que también es una especie de grasitas que nos permiten aquí, pues, que todo funcione como tiene que ser. Y acá dentro de la célula sería como la parte que estaría como aquí abajito.